Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Ya saben que es el programa en el que nos sentamos a reflexionar sobre lo sucedido generalmente en los últimos 7 días. En esta ocasión queremos reflexionar sobre algo sucedido hace 15 años. Hace 15 años, precisamente, se producía en Argentina un atentado terrorista, el segundo atentado terrorista en poco más de 2 años. En esta ocasión, el atentado contra la AMIA se cobraba la muerte de 85 personas. Queremos en Radio Sefarad recordar esa fecha y ver lo que significa la AMIA hoy, en qué se ha adelantado, en qué esto ha sido una amenaza o una llamada a la puerta de América Latina del terrorismo, la repercusión con el mundo iraní, con el mundo hoy en día, y esa lucha de Irán, esa batalla de Irán por conseguir su armamento nuclear, o por lo menos energía nuclear. Para hablar de ello contamos hoy en Radio Sefarad con 2 colaboradores. Por un lado, Pablo Frenkel desde Bahía Blanca, con quien también vamos siguiendo nosotros desde hace ya bastante, desde hace varios años, semana a semana, lo que sucede en Argentina y que muy a menudo nos lleva a hablar del atentado a la AMIA, de las carencias en el juicio, de todo lo que queda por saberse. Pablo, muchas gracias por estar hoy en la tertulia con nosotros. No, al contrario, gracias más a ustedes por darme la posibilidad de recordar, ¿no?, un año más sin justicia y por la memoria de las víctimas. Y por otro lado, contamos también en el estudio con otro colaborador, que en esta ocasión me alegro especialmente de tenerlo aquí porque llevábamos mucho silencio suyo y esto no podía durar. Jorge Aspizúa, bienvenido a tu casa. Bien hallados. Bueno, empiezo comentando que la Federación de Comunidades Judías de España, el presidente de la Federación, Jacob Israel Garzón, hizo llegar una carta a título personal y en nombre de la Federación al presidente de la AMIA, transmitiéndole la solidaridad de los judíos españoles en este 15º aniversario del terrible atentado de la sede de la AMIA. Una solidaridad además que evidentemente va dirigida a la institución y a la familia de las víctimas, además de transmitirle al presidente de la AMIA la indignación ante la falta de una justicia real, después, como decíamos, de 15 años en los que aún no se han condenado a los culpables de haber perpetrado el crimen. En esta carta, el presidente de la Federación, además, transmite su esperanza de que el año que viene podamos conmemorar este aniversario viendo por lo menos condenado a los culpables. Pero esto, Pablo, empiezo por ti, parece que está bastante lejano, ¿no?, el poder ver a los culpables detrás de las rejas. Sí, lamentablemente es, como acabas de decir, aunque si bien hay una pequeña luz de esperanza, ¿no? Hemos hablado ya en varias oportunidades acerca de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de reactivar la causa. No estaba totalmente cerrada, sino que la decisión de la Corte Suprema fue continuar la investigación, por lo menos todo lo que ocurrió hasta fines de octubre de 1995. ¿Por qué esta fecha, digamos, límite, la fecha tope? Es que para la Corte Suprema, a partir de allí es cuando la causa empezó a enviciarse, a tener elementos que realmente estaban contrariando netamente el avance de la investigación. Así que bueno, estamos en octubre de 1995, tenemos para investigar todo el año y meses anterior, inclusive toda la época anterior, porque se estima, de acuerdo a los expertos, que este atentado llevó prácticamente más de un año prepararlo, elaborarlo. Se ha dado finalmente con el nombre de los supuestos ideólogos y quienes realizaron a cabo el atentado, estos iraníes que están bajo la vigilancia de Interpol. Se ha sumado hace poco el ciudadano colombiano de origen libanés que está precisamente oculto en Líbano. Así que estamos con un poquito más de esperanza de lo que a lo mejor podíamos estar un año atrás, ¿no? Pero bueno, la situación es muy complicada. Son 15 años de impunidad, de injusticia, y realmente quisiéramos ver un poquito más que lo que estamos viendo. Jorge, tú que eres experto en política internacional, en defensa, cuando se mezclan, como en este caso, varios gobiernos en un juicio de esta índole,
parece que la cosa se complica mucho más, ¿no? Porque estoy pensando que uno de los que están supuestos responsables es ni más ni menos que el expresidente de Irán. Parece muy difícil, por mucho que Pablo, esta esperanza de la que nos habla de un momentito de luz, parece muy difícil ver a Rafsanjani en Argentina siendo juzgado. Claro. Y sobre todo he dado cuenta de que este episodio de Amia y además recuerdo perfectamente el día, el momento y el comentario hace 15 años. Tiene que ver mucho pues con la capacidad de operatividad que el régimen iraní ha ido desarrollando desde muy pronto, una vez instaurado en el año 79, no solamente en Oriente Medio, sino en todo el globo, en todo el orbe. Es decir, Amia supone un ataque directo contra una comunidad judía en Argentina, en Sudamérica. Es el momento en que Hezbollah traspasa el océano Atlántico. Hezbollah había cometido atentados terroristas contra el ejército americano y contra el ejército francés en el año 83 en Beirut. Hace 15 años los comete en Buenos Aires. Las células de Hezbollah están en todas las partes donde hayan podido introducirse en el seno de las comunidades chiitas. Nunca ningún Estado que apoya a entidades terroristas reconocerá que ese Estado está impidiendo la acción terrorista. Sí es cierto que los mensajes siempre son los mismos, ¿no? Los Estados avalan ideológicamente la acción terrorista de los grupos. Y entonces es un caso muy parecido, saltando las distancias de entre suníes y chiíes, al del 11 de marzo en Madrid. ¿Quién es el ideólogo? Bueno, el ideólogo de la acción es la ideología. No hay que buscar una persona responsable. Lo que hay que buscar es a todos los que forman parte del paquete. Y en este caso, y Pablo lo conoce muchísimo mejor que yo, por supuesto, uno de los elementos clave de todo este guirigay es la actitud de las fuerzas de policía y judiciales de la Argentina, que a lo largo de diversas presidencias, tanto de la República como del Tribunal Supremo de Justicia de la Argentina, pues digamos que han ido dejando pasar el asunto. Y sus razones tendrán. Justamente con respecto a lo que está diciendo Jorge, estoy recordando una conversación, una entrevista que tuve con George Chaya, quien hace poco publica un libro en que es Montoneros, la conexión local en los atentados a la AMIA. Se habla evidentemente que hubo apoyo desde dentro, ¿no, Pablo? Sí, obviamente es imprescindible la conexión local, ¿no? Es decir, uno no se imagina, por más perfeccionamiento que hayan tenido los autores del atentado, de conocer al dedillo horarios, movimientos, en fin, todo lo que hacía al desarrollo de la planificación y luego del atentado en sí. Obviamente estamos hablando de una conexión local y bueno, me llama la atención precisamente el título del libro que están mencionando, porque está comprobado, muy comprobado, ya no hace falta ni siquiera discutir fuentes, que precisamente durante la década de los 70 el grupo terrorista argentino Montoneros tenía muy buena vinculación con la Organización para la Liberación de Palestina, inclusive en muchas ocasiones compartían adiestramiento en Libia o en Túnez o en el lugar donde estuvieran la base general, ¿no? Yo quisiera agregar un poquito a lo que dice Jorge, muy atinadamente por supuesto, que y basándome sobre todo en el tema de la conexión local, que en el año 1994 y los años precedentes, y inclusive en los años que siguieron, el componente terrorista de la Revolución Islámica no tenía una pista de aterrizaje como la que tienen hoy en la América Latina, ¿no? Es decir, toda la línea bolivariana es eminentemente favorable a la instalación de no solamente de grupos, sino de bases de Hezbollah en América Latina, que ya inclusive se ha comprobado, algo que nosotros ya habíamos comentado hace un tiempo, pero que ahora ya hay pistas firmes, es que se ha llegado a la islamización de los aborígenes, de ciertas tribus aborígenes no solamente de Venezuela, sino de Nicaragua, Guatemala, en fin, Ecuador, que de alguna manera ya están obrando en favor de estos grupos terroristas. Así que
yo creo que, lamentablemente, lo que voy a decir, ¿no? Uh-huh. Estamos mucho más cerca de un tercer atentado, lamentablemente, no necesariamente en Argentina, pero sí cerca de un tercer atentado en algún punto de América Latina, que es de resolver el segundo en Argentina. Uh-huh. En ese sentido, perdón, y aprovecho, pregunto, estamos hablando del atentado a la AMIA, pero es que 2 años antes fue el atentado a la Embajada de Israel. Uh-huh. Tampoco se ha solucionado, en el sentido que tampoco ha habido un juicio a los culpables, se sigue desconociendo realmente qué sucedió. De alguna manera han sido llamadas, yo decía, una llamada a la puerta, ¿no?, de estos grupos terroristas. Ahora, Pablo, destacabas la política bolivariana, que de alguna manera ya, si antes era entrar por una puerta chiquita, ahora ya es entrar por la puerta grande. ¿En qué medida realmente tenemos que estar preocupados por esto que decía Pablo, un inminente posible atentado en América Latina? Tan importante como el atentado, que tiene un efecto simbólico de acción por la propaganda o propaganda por la acción. A mí lo que más me preocupa son las relaciones reales de intercambio de información, dinero, etcétera. Pregúntese por el nombre, apellido y antecedentes del ministro del Interior de Venezuela. Sería interesante comprobar que este hombre pues se encargó en su primera juventud pues de la dinamización de izquierdas, y su padre era miembro de la representación del Baas iraquí, y en Venezuela, curiosamente, es donde Irán ha conseguido la máxima penetración institucional, hasta el punto de que hay inversiones conjuntas, algunas de ellas dirigidas a la Argentina, en relación con el gas, en relación con la distribución del petróleo, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos de América y en el Mando Sur, que actualmente ha vuelto a ser reactivado plenamente, existe una gravísima preocupación por lo que se llama la zona de las 3 fronteras, entre la Argentina, el Paraguay y Bolivia. ¿Por qué? Porque resulta que hay un asentamiento de población de origen chií muy importante, y se ha detectado unas fuertes vinculaciones en la línea del río que baja hasta Buenos Aires, en los tráficos ilegales que se producen en toda la zona. Y obviamente esto nos lleva al gran problema general que supone la existencia del régimen iraní como un régimen totalitario que tiene capacidades de actuación múltiples y que está usando de sus correligionarios, en el sentido estricto de religión, y de sus socios más o menos factuales, caso de Hugo Chávez. Por ejemplo, es curiosísima la historia de la instalación de una fábrica de automóviles en Venezuela gestionada por un personaje cuyo nombre está asociado con la embajada de Irán, etcétera, etcétera, y vehículos dirigidos fundamentalmente a los servidores del régimen de Chávez, ¿no? Una especie, para entendernos, de Falcon de los años 60 en Argentina, uh-huh, o de 1500 en los años 60 en España, ¿no? La preocupación es enorme. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de disuasión que tiene Irán no solamente es el logro más que probable de un arma nuclear que pueda destruir, por ejemplo, Tel Aviv, uh-huh, sino la realización de atentados suicidas en todas partes del orbe, y con todo tipo de materiales explosivos, químicos o biológicos. Uh-huh. Por eso la vigilancia, por ejemplo, de los tráficos navales bajo bandera y flete iraní es una de las prioridades de las potencias aliadas de la OTAN. Desgraciadamente hay muchas empresas europeas que colaboran activamente en el desarrollo de tales capacidades de Irán, incluyendo a Rusia, ¿no?, como uno de esos países europeos, pero también de otros. Uh-huh. Es curioso porque uno escucha esto y lo ve muy claro, pero da la impresión de que Europa en este caso no lo ve tan claro, o algunos países no parecen tener tan clara la preocupación de que Irán consiga ese armamento. Sin embargo, también en las últimas semanas hemos visto y oído algunas declaraciones sorprendentes, cuando menos. Por ejemplo, hemos visto barcos israelíes navegar
tranquilamente por el canal de Suez, yendo, viniendo, volviendo a marchar. Declaraciones de Arabia Saudí diciendo que bueno, que si Israel se viera obligado a bombardear Irán, pues que y atravesar el territorio saudí con sus aviones, pues que Arabia Saudí se vería obligado a mirar para otro lado. Realmente en esta conmemoración, en estos 15 años, después de 15 años de la AMIA, está la situación más candente que nunca, podríamos decir. Pablo, quizá tú tienes una impresión muy cercana Sí, yo por supuesto estoy escuchando muy atentamente lo que dicen y se me acaba de ocurrir una imagen, ¿no? Me parece que la peligrosidad y el riesgo que entraña Irán en este momento se percibe de una manera inversamente proporcional a la distancia que está uno de el punto candente, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí en Argentina y en gran parte de América Latina, en la situación en Medio Oriente en general y en particular la relación entre Israel y Palestina y Irán es una cuestión muy lejana que, llegado el caso, muy difícilmente impacte en la vida cotidiana, digamos aquí de los argentinos específicamente. Uh-huh. Pero más o menos quienes seguimos o tratamos de seguir la realidad y cómo se están desarrollando las cuestiones prácticamente día a día, inclusive yo también tenía esa información de que Arabia Saudita miraría hacia otro lado en caso de un ataque israelí. Bueno, está marcando la gran preocupación que implica en ese área la presencia de Irán, no más que nada un régimen totalmente impredecible con un arma realmente peligrosísima como es el arma nuclear. Te digo, desde aquí, me parece desde gran parte de América Latina, más allá de algunas personas que pueden estar directamente interesadas en la cuestión, no se toma realmente con la dimensión que eso merecería hacerlo, y es como que uno piensa, bueno, yo estoy a 15.000, 20.000 kilómetros de distancia y eso a mí no me va a tocar. No va a tocar a lo mejor una situación directa, ¿no? Pero en las ramificaciones que puede ocasionar un conflicto de esa naturaleza, vamos a tener que pagarlo, y quizás no en el inmediato posterior, pero sí en muchos años posteriores. Uh-huh. Hay un factor fundamental de carácter muy operativo, que son los tráficos marítimos. Quien conoce el Gran Buenos Aires y el Gran Puerto de Buenos Aires, y no voy a entrar en la pendencia entre el gobernador de Buenos Aires y los Kirchner, sabe que por allí pasa mucho buque, ¿no? Entonces, bueno, muy cerca de Israel se han detenido buques con bandera iraní para proveer de armas a Hamas, que es un grupo suní en origen. En cualquier momento un buque puede trasladar cualquier tipo de artefacto, o de sistemas o de producto que pueda originar cualquier tipo de desastre, ¿no? El problema es, una vez más, en la entidad y la calidad y el alcance del régimen iraní en este momento. Que la voluntad de disponer del arma nuclear parece clara. Lo discuten solamente los proiraníes. El régimen en este momento, después de las elecciones, se ha demostrado, incluyendo al candidato llamado de la oposición, se ha demostrado como un régimen inestable. Entonces, el empleo o el uso, la amenaza de tener el arma nuclear sirve para estabilizar internamente también al país. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento crítico, puesto que el régimen ya vive lo que es el efecto de que en 30 años se ha renovado la población y la dirigencia sigue siendo la misma que hace 30 años ocupó el poder. Uh-huh. Había una cosa muy graciosa en cuanto a la descalificación en ciertos medios, generalmente pro-musulmanes y anti-israelíes, del líder de la oposición, diciendo que él había sido también un guardia de la revolución, etcétera, etcétera. Bueno, está entre los juzgados por la AMIA. Bueno, entre los... Espera, que te cuento la película. Es que lo divertido era algo que también ha tenido que ver recientemente en cuanto a la política internacional. Es que el tipo no es iraní, en el sentido estricto de la palabra.
El tío es de la provincia de Tabriz. Él pertenece a una etnia distinta de la mayoritaria en Irán, ¿no? Y no es el líder de la oposición, evidentemente. Aquí lo que se ha demostrado es que se ha roto lo que se llamaba en Irán el ketman, que es el que tú vives como quieras dentro de tu casa, pero fuera te atienes a lo que dicen las autoridades, ¿no? Estoy refiriendo a costumbres, etcétera. Aquí está jugándose el hecho de una inestabilidad interna del régimen con unos logros, y no me remito solo a lo nuclear, en la obtención de armamentos de destrucción masiva. Y luego la posición árabe, de Arabia Saudí frente a Irán, pues casi es histórica. El Shah de Persia también perseguía el arma nuclear. Lo que pasa que fue disuadido por los Estados Unidos, presionados los Estados Unidos por Arabia Saudí. Entonces, o sea que Arabia Saudí sabe mucho de esto. O sea, el inicio del programa nuclear de Irán es anterior a la revolución. De hecho, en aquellos días con España no había ningún problema en transferir cosas. El problema ahora es que ¿cuál es el equilibrio o la red que tenga en este momento interna el régimen iraní? ¿Cómo está su población dispuesta a seguir asumiendo el ritmo del ketman? En la última crisis yo decía, lo que digan los religiosos me importa un bledo, lo que digan los líderes políticos me importa un bledo, lo que están haciendo los jóvenes en las calles es heroico, pero tiene escaso impacto en última instancia. Quiero saber qué quieren los comerciantes iraníes. El bazar. Y bueno, no he visto a nadie que me diera muchas respuestas al respecto. De hecho, veo que el bazar sigue ganando mucho dinero con el régimen, ¿no? Y quizá no le convenga que el régimen se desestabilice. En el momento en el que le convenga que se desestabilizará. Vuelve a suceder, y es un caso paralelo, ¿qué ocurriría con un Irán nuclearizado? Pues lo que pasaría con un Pakistán que está nuclearizado. El riesgo de que alguien enloquecido apretara el botón, o que una facción dentro del Estado iraní apretara el botón. Y en ese punto la posición de la comunidad internacional es wait and see, tomar medidas, saber si es posible tener una línea de defensa. No estoy hablando de ataque, una línea de defensa. Y en el caso de Israel hay que saber si tiene que tener una línea de defensa preventiva o tiene que tener una línea de defensa avanzada, adelantada. Yo creo que las maniobras de los submarinos israelíes, que están dotados de un misil llamado Super Popeye, son simplemente muestra de bandera. Pero que la gestión de la crisis va mucho más allá de lo que el propio Estado de Israel puede hacer por sí mismo. Por sí mismo el Estado de Israel puede defenderse. Estabais pintando un panorama, la verdad, muy preocupante. Vamos a ir terminando esta tertulia. Me gustaría preguntaros, hace 15 años que sucedió este atentado a la AMIA. Insisto en recordar también el atentado anterior a la Embajada de Israel. El atentado a la AMIA todavía no ha tenido respuestas a muchas de las incógnitas. Yo quisiera preguntaros, en vuestra opinión, cuando hablemos de los 16 años del atentado de Israel, que será dentro de un año, de la AMIA, el atentado a la AMIA, que será dentro de un año, ¿estaremos igual? Porque podemos decir que llevamos 15 años igual. ¿Pensáis que estaremos igual dentro de un año? Yo creo que lamentablemente sí, es decir, se podrán profundizar algunas de estas investigaciones nuevas que se están promoviendo. Imagínense que la nueva línea investigativa, o la que va a seguir, la que dio luz verde la Corte Suprema, aún no tiene juez designado para realizar toda esta serie de investigaciones. Los tiempos judiciales no son los mismos que a lo mejor que uno puede tener lleno de ansiedades y de ganas ya de saber, ¿no? Lamentablemente me parece que cuando estemos conmemorando los 16 años, dentro de un año, vamos a estar hablando de lo mismo. Espero que, de acuerdo al escenario que plantea Jorge, no sea realmente tan grave como aparentemente va a ser, pero bueno, estamos deseando de que haya alguna solución, o por lo menos que se
se rompa este cerco del imposible hacer, del no hacer, de la lentitud, y estemos por lo menos resolviendo la cuestión interna, ¿no? La conexión, qué pasó, quiénes, cómo, cuándo, y ahí, bueno, sabemos que va a ser muy difícil que los responsables iraníes estén aquí en un juzgado argentino, pero por lo menos conocer un poquito más la verdad. Oye, Pablo, para hacer mi comentario, sí, simplemente, en la Argentina, en la justicia argentina, siempre se pone el remoquete con las debidas garantías procesales. Es decir, pues que el preso, el llamado, o el acusado, pues tenga las debidas garantías procesales, de que se trata de acuerdo con la ley. Esa es una discusión que hace años que está, y que inclusive hay lo que se llama una clase, una biblioteca, llamémoslo así, garantista, y otra que pretende de alguna manera romper ese cerco, que en nombre de ese garantismo a veces, y estamos hablando ya de delitos comunes, ¿no? Aquí de homicidios o violaciones, que bueno, realmente ese garantismo está provocando ya mucha indignación en la gente, porque que tenemos varios casos, por ejemplo, de violadores que son detenidos y que terminan su condena liberados, o antes de ser condenados esperan su condena fuera de prisión, con el riesgo, y lo que ha ocurrido muchas veces es que reiteren su crimen. Así que bueno, te digo, la biblioteca aquí en Argentina está dividida entre garantistas, o por lo menos morigerar esa garantía. La tradición argentina se basa prácticamente en que uno es, hasta que le prueban la culpabilidad, es inocente. Es una vieja tradición que ya viene todavía del derecho norteamericano, y está garantizado por la Constitución. Pero a veces eso te da un poco te subleva un poco, porque ves que mucha gente que recibe ese beneficio termina cometiendo el mismo crimen, o peores aún, que por el que estaba juzgado. No, es que por eso te digo que el empleo del garantismo por parte de los abogados defensores de los acusados es parte también del proceso, también del combate ideológico que desarrolla, por ejemplo, pues por un lado Hezbollah o por otro lado Al-Qaeda, es decir, deslegitimar el sistema occidental. Aquí en España ocurre lo mismo. Aquí los jueces defensores de etarras o de militantes activistas musulmanes que han sido detenidos en diversas operaciones, inmediatamente hacen uso exquisito de las técnicas garantistas y de las previsiones garantistas, pues para retrasar juicios, retrasar pruebas, retrasar todo, obtener las mejores penas para sus clientes e incluso compañeros y amigos, y que, bueno, esto nos abre un debate Yo sobre... creo que este es un debate... Este es el debate, porque esta es la guerra que nos quiere ganar por su parte Irán, y la guerra que nos quiere ganar por su parte Al-Qaeda, el de la libertad. El año pasado, aquí en Argentina, y creo que como acto conmemorativo del atentado a la AMIA, hubo un congreso internacional de juristas donde se discutió la actualización de las legislaciones de los estados nacionales para enfrentar este tipo de nuevo delito que es el terrorismo. Inclusive, bueno, se ha publicado un libro, ha estado muy relacionado el abogado Agustín Sbar, quien fue, digamos, el gestor de este congreso, y en varias posibilidades que yo he tenido de escucharlo, ha dicho, ¿no?, que los estados nacionales no han adecuado sus legislaciones a este nuevo tipo de fenómeno del terrorismo, ¿no? Así que habría que ponerse a trabajar muy en serio para modificar leyes fundamentales para no confundir, para no darle el mismo tratamiento, ¿no?, al criminal común que a un criminal ya mucho más refinado y sofisticado como es el terrorista. Bueno, pues esto, como dice Jorge, nos abre un nuevo debate que tendremos que dejarlo para otra ocasión. En cualquier caso, volviendo a la pregunta de si estaremos igual el año que viene, con el caso de la AMIA, la cuestión judicial da la impresión de que no sois optimistas, pero lo que es evidente es que con el caso de Irán tendremos que estar en otro punto, porque, según dicen,
no hay tiempo para más. Quiero agradeceros a los dos, Pablo Frenkel, muy especialmente a ti por el venir hoy, por estar con nosotros en la tertulia, pero también por toda la información que a lo largo del año nos vas trayendo semana tras semana. Y te quiero agradecer a ti y quiero agradecer también a Rodolfo Klickmann, nuestro otro corresponsal, un abrazo muy fuerte, una persona que también se ha caracterizado por su implicación, por su lucha y por su voluntad también de esclarecer, y por esas notas maravillosas que siempre nos trae y que sin duda nos seguirá trayendo, y también pues eso, su implicación en el caso AMIA en ese sentido, en implicarse con esos familiares, con esa gente que perdieron vidas, que perdieron amigos, y que al fin y al cabo terminan siendo los grandes olvidados en tertulias como esta, en las que nos dedicamos a hablar de estrategias de juicio, de política internacional, y olvidamos el dolor que es con el que queremos recordar aquí en Radio Sefarad, y solidarizarnos con todas esas víctimas, con todas sus familias, con todos sus amigos, y esperar que pronto se pueda esclarecer y se pueda sacar algo en claro de todo esto. Muchísimas gracias, Jorge, a ti también, como siempre. Gracias a todos ustedes por seguir ahí. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.